Excelente día para todos. Soy Nelly Patricia Villa y hablaré de la actividad a la cual le di como título Escuela y Educación, Mapa y Territorio. Por medio del presente ejercicio, en el marco de la Maestría en Educación, segundo semestre de la Universidad Uniminuto y el curso de Pedagogía y Currículo, el cual propone escenarios de reflexión que llevan al reconocimiento de las prácticas pedagógicas que se imparten a diario, realizaré un análisis claramente reflexivo, partiendo de la actividad 1 titulada Aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. De esta manera, y tomando como base el video sugerido del Dr. Carlos Calvo, educador e investigador chileno, Educación Prohibida, y el artículo Territorios y cartografías educativas del mismo autor, que se encuentra en la parte primera del libro que lleva el mismo título, se dará respuesta al interrogante sugerido también en la actividad. ¿De qué manera entiende la escuela después de ver el video y leer el artículo? Es aquí donde desde mi punto de vista es necesario hacer consciente la visión de la escuela y como tal vez eso que se ha observado desde hace tiempo debe salir del discurso para ser aterrizado en la práctica, pues de alguna manera se ha evidenciado la necesidad de desescolarizar la escuela, como lo afirma el autor en mención. Sin lugar a dudas, en distintos momentos de la práctica pedagógica he estado en desacuerdo con lo que impone el sistema educativo. Incluso sé que a muchos de nosotros que hemos estado inmersos allí nos ha sucedido. Es entonces en donde la pregunta referida crea importancia, pues más allá de dar un concepto diferente de la escuela, es el definirla y reconocerla como realmente se ha visto, para continuar en la transformación más consciente y el cambio en ella. Cuando digo cómo realmente se ha visto, me refiero a cómo internamente nosotros la hemos visto. Es así que desde los postulados del Dr. Calvo es necesario hablar de la conservación y el cambio, los cuales se encuentran ligados el uno al otro, pero no pueden ser limitantes entre sí. Se conserva cambiando, se cambia conservando, lo afirma el autor en su artículo. Es decir, la meta no es desaparecer lo que existe, sino transformarlo, tomar aquellos aportes de la escuela para que el proceso de educación y aprendizaje funcione mejor y así salir del mapa y entrar en el territorio. Entendiendo la escuela como el mapa a la sabiduría y la educación como el territorio donde sucede el aprendizaje, tal como lo refiere nuestro autor en el video La Educación Prohibida, en donde habla también de un proceso educativo que permita el descubrimiento más allá del solo aprender, es decir, posibilitar la experiencia, aprender de los errores y así, ¿por qué no rescatar al niño, que por medio de su exploración, dudas, certezas y acciones es quien logra apropiar el aprendizaje que muchas veces se ve limitado por la misma escuela, cuando se deja de lado las individualidades y las realidades más cercanas? Por esto, estoy de acuerdo en desescolarizar la escuela, quitando lo que impide un real aprendizaje del estudiante, como lo afirma nuestro autor, comprendiendo las realidades de los niños y las niñas en las escuelas, lo que me lleva también a pensar que ésta no puede tener unos estándares generalizados que de alguna manera invisibilizan los procesos individuales que son determinados por diferentes factores: la edad, el contexto, las necesidades e intereses de las diversas comunidades educativas en las cuales nos vemos enfrentados. Hablo de diversas comunidades porque en la práctica pedagógica real precisamente nos vemos enfrentados a esto. No se puede pretender que todos aprendan de igual manera, pero sí se puede lograr que aprendan, solo que con procesos adecuados a su propia realidad. Y aquí entra el papel de un educador, abierto a transformarse, a conservar y a cambiar lo que sea necesario con un único fin: el aprendizaje posible para todos. Por tanto, considero también importante rescatar la labor del educador en la escuela, pues en manos de nosotros está gran parte de la efectividad de un proceso educativo que permita explorar, transformar y aprender. En el artículo se refiere que la escuela inhibe en muchos casos, anula la inquietud pedagógica original de los maestros, así como debilita hasta casi hacer desaparecer la curiosidad y la propensión a aprender y enseñar de los seres humanos. De allí la necesidad urgente de hacer visible el papel del educador en el proceso de la transformación educativa.
dentro de la escuela de hoy, permitiéndonos brindar lo realmente necesario a los estudiantes y acompañar de manera idónea su proceso educativo. Respuesta a la pregunta ¿de qué manera entiende la escuela? Después de ver el video y leer el artículo. Luego de un proceso reflexivo, desde mi punto de vista, el concepto de escuela se visibiliza y se transforma un poco, en la medida que cobra importancia, más allá de ser el lugar donde se va a aprender o a impartir conocimiento. Se convierte en el lugar que tiene y debe brindar todas las herramientas necesarias para que el proceso educativo se dé de manera idónea y unificada, pero sin ser único o exacto, pues variará según las necesidades, intereses, habilidades, contexto y realidades de los estudiantes. Ejemplo de ello es la educación virtual de hoy, en donde los hogares se convierten en el lugar que permite la educación, es decir, el territorio. Y la escuela, o sea el mapa, cambia, pero se pretende una misma meta, teniendo en cuenta dichas realidades. Entonces la escuela puede y debe cambiar. Es posible desescolarizar la escuela. En consecuencia de todo lo anterior y a manera de conclusión, puedo decir que la escuela es para mí un espacio que debe brindar herramientas, mostrar caminos, reconocer a sus miembros para orientar sus aprendizajes desde su realidad, es decir, la meta será una sola, los caminos los define la escuela y el conocimiento de su comunidad educativa. Desescolarizar la escuela, entonces, no es desaparecerla, es permitir que cambie y se transforme, en la misma medida que las realidades de sus miembros cambian y se transforman, sin estigmatizar, categorizar, encajar o limitar los alcances de sus miembros. El reconocimiento del otro en la escuela aparece como un factor fundamental para lograr procesos educativos, pues por medio de este se logrará que no existan limitantes a la hora de aprender y se busque la manera en que se puede lograr tal proceso. El educador es quien tiene gran responsabilidad de hacer posible esto, salir del discurso, llevarlo a la práctica, salir del mapa y entrar al territorio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta que por finalizada mi intervención en cuanto a la reflexión invitada el día de hoy. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre